Bienvenidos al canal de YouTube de Panorama Cristiano de Noticias. Este canal está dedicado a brindarles las últimas noticias desde una perspectiva cristiana, para ayudarles a entender cómo los eventos mundiales afectan nuestra fe y nuestra relación con Dios. Dirigido por Rodolfo Vargas, nuestro equipo de expertos en noticias cristianas, investigadores y analistas, ofrecen un enfoque único y relevante en los temas más importantes del mundo actual. Nuestro objetivo es proporcionar información objetiva y veraz, desde una mirada cristiana, para ayudarles a discernir la verdad en un mundo lleno de noticias contradictorias y engañosas. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en su canal de noticias, ofreciendo las últimas noticias de todo el acontecer del mundo cristiano. Creemos que las noticias son tan importantes para estar bien informado, para conocer lo que está aconteciendo en el mundo y además de esto, saber que todo esto está profetizado. Lo que está aconteciendo en el mundo, esto está profetizado en la Biblia. Y nosotros creemos que si esto es así, es porque el Señor, que la venida de Jesús está cerca. Agradecemos a Dios, a nuestros suscriptores también, porque nos permiten entrar en sus hogares a través de la pantalla y cada uno de ellos estar atentos a todo lo que en el día de hoy vamos a estar pasando e informando a nuestra familia cristiana. Tenemos muchas noticias en el día de hoy. Hemos preparado noticias realmente relevantes, de importancia, porque hay muchas noticias que no nos alcanzaría la hora y media de programación, pero tratamos de hacer un resumen de lo que pasó en esta semana en el mundo cristiano. Vamos ya con las primeras noticias del día de la fecha. Y estas noticias nos viene de Estados Unidos. Y son buenas noticias, ¿verdad? Cuando hay personas que realmente están apoyando, ¿no?, los valores de la familia, todas estas cosas que hacen bien al hogar, a los niños, a todo esto. Entonces, una cosa realmente de aplaudir. Y esta noticia viene de Serbia y dice: ejemplar, miles en Serbia invaden las calles para marchar a favor de la familia tradicional. En Serbia, miles de personas tomaron las calles en apoyo a la familia tradicional en un evento promovido por el gobierno. Mire usted. Esto se hizo en medio de un mundo marcado por diferentes ideologías y buscaba reafirmar el valor de la familia. El desfile, qué hermoso ese desfile, ¿verdad? Con los niños ahí en sus carritos, el papá, la mamá, qué hermoso. El desfile generó un gran revuelo en las redes sociales debido a su respaldo al diseño de Dios para la humanidad y su oposición a los desfiles de orgullo. En agosto del 2020, las autoridades serbias catalogaron al país como promotor de valores familiares, al negar la celebración del evento anual Europride, una marcha del orgullo LGBT. A pesar de la oposición del gobierno, todo esto, ¿no? En cambio, se promovió el orgullo familiar, mire usted, en Serbia, en el que multitudes de personas salieron a las calles en lo que llamaron la Marcha de la Cruz. El evento se ha vuelto viral en los medios digitales y ha incentivado a la participación de los residentes serbios. Sin embargo, la comunidad LGBT+, expresó su descontento con el orgullo familiar, organizado por el gobierno, tachándolo de intolerante. ¿Por qué no saben respetar a los que no piensan igual que ellos? Porque ellos quieren que respetemos lo que piensan ellos, ¿verdad? Entonces acá, no sé, parece que no, solamente ellos quieren tener la razón, ¿no? Dice: en la capital, Belgrado,
cientos de defensores de la comunidad LGBT+, se congregaron a pesar de la fuerte presencia policial y los mensajes homofóbicos de grupos conservadores y de ultraderecha. En el año anterior, la Marcha del Orgullo LGBT+, se vio afectada por enfrentamientos entre la policía y grupos opositores a la comunidad homosexual, quienes consideran que este evento va en contra de los valores cristianos ortodoxos tradicionales serbios y debería ser prohibido. Hay países, claro, que realmente tienen una fuerte convicción en cuanto a la familia, todos los valores morales de la familia, ¿verdad? Dice, además en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni lideró una marcha llamada Orgullo Familiar. Qué bueno, ¿verdad? En apoyo a la familia, y creó la bandera azul heterosexual como símbolo de su oposición a la Agenda 2030, que busca implementar la ideología de género en instituciones educativas y empresas con el objetivo de debilitar la base de la sociedad, que es la familia. La verdad que estas noticias, primero, qué hermoso, ¿no? Esas marchas, esos que está promoviendo aún, dice el gobierno de Serbia. Qué hermoso es esto. Pero también en todo lugar hay personas que se levantan en contra de estas manifestaciones, ¿no? De la familia. Y bueno, yo creo que en cada país va a haber realmente marchas de diferente índole en los cuales nosotros conocemos y sabemos nuestra posición como cristianos. Vamos con la siguiente noticia. Y esta siguiente noticia viene del Perú. Viene de nuestra hermana República de Perú. Y dice, Congreso de Perú elimina el lenguaje inclusivo de las comunicaciones oficiales para proteger a los niños. Qué buena noticia. El pasado jueves, dice el Congreso de Perú, aprobó un dictamen que suprime el uso del lenguaje inclusivo, lo cual implica una modificación del artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. El texto fue aceptado por el Pleno del Parlamento con una votación de 78 a favor y 21 en contra y 5 abstenciones. Esta nueva versión hace referencia al papel del Estado en todas las comunicaciones escritas y documentos que se realicen en todas las instancias y niveles de gobierno. El uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y varones. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos. Ese es el texto sustitutorio. Según el parlamentario José Balcázar Celada, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, esta es una medida con la que se busca facilitar la comunión y la fácil comprensión del mensaje oral y escrito. Asimismo, la legisladora María Jáuregui, quien es autora de la iniciativa, expresó que esta proposición no tiene que ver con una ideología. Es para quitar todo lenguaje inclusivo que se ha puesto en textos escolares, y lo único que está haciendo es distorsionar la lengua española, afirmó Jáuregui, entrevistada por una emisora local, quien explicó que este esfuerzo es para no obligar a forzar a los niños a hablar una lengua desconocida. Estamos protegiendo a los niños. Los quieren ideologizar. Estamos hablando de la seguridad de nuestra nación, enfatizó, asegurando que no habrá un lenguaje especial para referirse a hombres y mujeres que no sean el todos y todas. Cuando realmente escuchamos estas noticias, ¿no es cierto? A veces nos pone en una situación de indignación por lo que está pasando, ¿no? Y también realmente es algo que se estaría, como dice acá, se estaría como que distorsionando lo que la lengua española habla acerca del hombre y mujer.
refiriéndose con estos pronombres, ¿no? Estos y estas, todos y todas. Y bueno, realmente noticias que no están dentro de lo que nosotros estamos predicando. Sabemos que esto, la palabra de Dios tiene la verdad y hay mucha gente, muchos países que van a sufrir este tipo de problemas. La persecución viene por ahí, hermanos queridos. Muchos países ya, como Estados Unidos, por ejemplo, ya están aceptando en las escuelas este tipo de ideologías para poder a los niños, ¿no?, distorsionar la lengua española y todo esto que realmente es en contra de la familia. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de Estados Unidos y dice: pastor advierte sobre el peligro del silencio de la iglesia ante la cultura actual, o sea, una sociedad sin Dios. El pastor Miles Rutherford, de Worship with Wonder en Georgia, advierte que el peligro del silencio de la iglesia ante la cultura actual es su obra. En su obra, escribió un libro, ¿no?, Elevar tu voz, Rutherford llama a los cristianos a ser más valientes y audaces al compartir su fe en Jesucristo, ya que muchas iglesias en Estados Unidos han adoptado una postura demasiado cautelosa en temas controvertidos. Rutherford destaca que la iglesia se ha mantenido en silencio ante asuntos importantes en los últimos años, lo que lo llevó a escribir su libro. Esto es una gran verdad, ¿no? Porque la iglesia está manteniéndose, yo diría, muy en silencio, demasiado silencio ante estas situaciones. No sé qué está esperando la iglesia, ¿verdad? Que ya venga realmente el ataque del enemigo de una manera fuerte, ¿no? Tendría que manifestarse la iglesia ante esto, ante esta cultura de vivir de que el mundo no necesita de Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Rutherford destaca que la iglesia se ha mantenido en silencio ante asuntos importantes en los últimos años, lo que lo llevó a escribir su libro. Señala que la iglesia en Estados Unidos se ha centrado en mensajes inspiradores en lugar de abordar temas polémicos como estos, ¿no es cierto?, de la ideología de género, de este movimiento que hay en cuanto al LGBT, los drag queen, todo esto, ¿no? Dice, lo que ha llevado a una disminución en la expresión de la fe cristiana y una posible desviación del cristianismo bíblico. El pastor hace un llamado a predicar con convicción y evitar sermones débiles, respaldando su posición con argumentos bíblicos. También menciona que es importante que los cristianos hablen la verdad, a pesar de la resistencia y persecución que puedan enfrentar, similar a lo que se relata en los hechos de la Biblia. Rutherford reconoce que la forma de persecución que enfrentan los cristianos hoy en día difiere de la que experimentó la iglesia primitiva, ya que la censura es una forma más intensa de resistencia. Sin embargo, enfatiza la importancia de comunicar la verdad con amabilidad. Esto es correcto, ¿verdad? Sin ofender a nadie, porque nosotros realmente no tenemos odio a nadie, más por el contrario, predicamos el amor, ¿no?, que Dios le ha dado la oportunidad al ser humano que se ha desviado, de volver al camino, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo. Enfatiza la importancia de comunicar la verdad con amabilidad y alcanzar a aquellos que no creen, ¿correcto? El pastor finalizó su llamado animando a los cristianos a seguir predicando el evangelio y recordando que no están solos en esta tarea. Señala la importancia de estar ahí para compartir a Dios con aquellos que lo necesitan y hace referencia a la historia de Elías en la Biblia, ¿no?, como recordatorio de que siempre hay remanentes de creyentes fieles. Y sí, estamos nosotros involucrados en esta gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos y por ende a nosotros, ¿verdad? Y no nos vamos a cansar de predicar la verdad para que realmente haya ¿cómo le puedo decir?, una gran verdad de que se habló la palabra
¿no? Para que nadie pueda decir, pero si yo nunca escuché la palabra, a mí no me hablaron nunca. Y, y así termina esta noticia del pastor que escribió un libro, ¿no? Y esperamos que este, la iglesia pueda realmente pueda darse cuenta de, de que no es bueno guardar silencio. Tenemos que empezar a involucrarnos en estos problemas que realmente atañen a la familia, ¿no? Vamos con otra noticia, y esta noticia am, viene de Estados Unidos y dice: falta de valores provoca abandono masivo de escuelas públicas en Estados Unidos. Y más familias optan por la educación en casa. Esto es lo que se venía venir, ¿no? Esto es lo que se venía a venir. Que muchos padres de familia saquen a sus hijos de las escuelas y puedan enseñarles en casa. Aunque a usted quizá le va a parecer algo que no está correcto, porque el papá y la mamá quizás no son maestros, no son docentes. Pero ¿cuál es la importancia? Y mire lo que dice la noticia. En Estados Unidos, un creciente número de familias está optando por la educación en el hogar debido a la falta de valores y otras preocupaciones en escuelas públicas. Es que hay que estar en el lugar donde está pasando esto. Acá quizás, en esta parte de América, siempre digo yo, quizás no hay tanto ataque, ¿no?, del enemigo en cuanto a estas tendencias, a lo que está pasando, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, por eso Texas es un ejemplo destacado, dice, con entre el 8 y el 10% de los estudiantes educados en casa, lo que equivale aproximadamente a entre 500 y 620,000 alumnos. Antes de la pandemia, entre 20,000 y 25,000 estudiantes de grados de 7 a 12 años optaban por la educación en casa cada año. Y claro, la pandemia trajo esta modalidad de enseñanza, ¿no?, virtual en todas las áreas educativas. Sin embargo, desde el 2020 esta cifra ha aumentado casi a 30,000 y parece mantenerse constante. La pandemia y la estabilidad de la educación en el hogar son dos razones clave detrás de esta tendencia. El crecimiento de la educación en casa se observa no solo entre familias blancas, sino también entre minorías étnicas, con un 41% de familias que se identifican como no blancas, o sea, los que tienen la piel morena, ¿verdad? Los padres justifican que justifican esta decisión debido a preocupaciones sobre la seguridad en las escuelas, el deseo de una mayor participación en la educación de sus hijos, especialmente en la formación de valores, y la falta de valores adecuados en el entorno escolar. Claro, porque hay cosas que realmente debemos de cuidar en nuestros hijos. Está bien, no estamos en contra de la educación, que puedan aprender todo el conocimiento necesario, ¿no?, las cosas básicas, por supuesto, pero en cuanto a los valores morales, tenemos que cuidar, ya que los cuidamos de lo que ven en la televisión, en los celulares. ¿Cuánto más en las escuelas que están poniendo cosas realmente que van a destruir la vida y la mentalidad de estos niños, ¿verdad? Los datos, dice, muestran que la matrícula en las escuelas privadas aumentó un 4,3% entre el 2019 y el 2021, mientras que la educación en el hogar experimentó un aumento, mire usted, del 30% durante el mismo periodo, posiblemente influenciado por la pandemia, ¿no?, del COVID-19. La educación en el hogar se ve como una alternativa que permite a los padres mantener el control sobre la educación de sus hijos y evitar la imposición de ideologías en las escuelas públicas. Esa tendencia refleja la creciente importancia de que las familias otorgan a los valores y a la educación de sus hijos. La importancia vital, hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio estudiando, en mi adolescencia,
la primaria, secundaria, ahí en ese intervalo, yo ya era, yo ya era creyente, me gustaba la Biblia, estudiar todo esto. Y estudié en un colegio privado que dirigían curas, ¿no? Y católico. Y de pronto, cuando el director, que era un sacerdote, escuchó lo que yo estaba hablando con mis compañeros, me llamó a la dirección y me dijo, mira, está prohibido acá que hagas proselitismo de la Biblia. Porque la Biblia solamente la leemos nosotros. El pueblo no puede leer la Biblia. Mire usted, hermanos queridos, les molestaba esto. Y ahora que pasan en estas escuelas con estas ideologías, los papás tienen que también reclamar. Por supuesto que tienen que reclamar. Creemos que la educación en el hogar es una forma maravillosa de educar a un niño. Y muchos, cientos de miles de familias hicieron este mismo descubrimiento durante la pandemia, dijo una de las directoras, ¿no? Yo creo que esto es una gran realidad. La pandemia trajo consigo muchas cosas. Y algunas, como en este caso, yo creo que va a volver en el país del norte a que muchas más personas, muchos más niños puedan ser educados en sus familias. La verdad es una noticia que preocupa, pero también nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Dios nos ha dado la responsabilidad para criarlos y amonestarlos en la palabra, para que sean hombres y mujeres de bien para la sociedad. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de Estados Unidos. Viene de Venezuela. Dice, más de 20.000 cristianos unidos proclamando a Venezuela de Cristo. A Venezuela de Cristo, tierra de gracia. El viernes 15 de septiembre pasado, el Estadio Universitario de Caracas fue el lugar del encuentro multitudinario donde más de 20.000 cristianos, representando distintos estados del país y de diferentes congregaciones, se hicieron presentes para unir sus voces en adoración a Cristo. Una vez más proclamar y declarar esta rica tierra bendecida por Dios. Usted sabe que Venezuela está pasando momentos muy difíciles económicamente. Mucha gente ha tenido que emigrar de su país para buscar otros rumbos, ¿no? Y esto es lamentable también, ¿no? Cientos de pastores y ministros fueron los encargados de proclamar y declarar palabras proféticas de sanidad, libertad y avivamiento para la nación. En un inolvidable desfile con banderas de cada estado ondeando por todo lo alto. Recorrieron todo el lugar acompañados de alabanzas, danzas y adoraciones al Rey de Reyes. Las redes sociales, medios de comunicación, nacionales y diferentes personalidades del ámbito cristiano y secular fueron portavoz de este poderoso acontecimiento. La organización Gran Vigilia de Oración, coordinada por el apóstol Ignacio Illaramendi, lleva 17 años trabajando y sembrando por la unidad de la iglesia venezolana. En la actualidad se realiza simultáneamente en más de 80 ciudades de todos los estados del país para unir a la nación en oración, levantando los muros de protección espiritual sobre Venezuela. Qué hermosa labor, ¿no?, de la iglesia que se una para realizar estos eventos donde proclamamos, ¿no?, pedimos a Dios sanidad para la tierra, para nuestra tierra. Este año, dice la convocatoria titulada por la consagración de la nación, en su edición número 30, concentró a toda la iglesia venezolana en un solo lugar, siendo todos los protagonistas de un mover sobrenatural, de unidad, perdón, amor, gozo, fe y esperanza para esta tierra de gracia. Entre las personalidades artísticas que se unieron a bendecir este país estuvo la salmista española, la cantante española, diría yo, Belén Loza, la agrupación venezolana Jasaciel Band, la banda, ¿no?, además de exaltar el nombre de Jesús con el folclore venezolano al ritmo de arpa, el cuatro y la maraca de la voz del coplero apureño Carlos García. Una coral también de más de 2.000 voces, mire usted,
la banda GBO junto a su orquesta sinfónica, danzas y obras de teatro que impactaron a cada uno de los asistentes. Qué hermosa velada, ¿no? Qué hermoso tiempo de adoración, de mostrar de que Dios, así como abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Qué bueno. ¿Y cuántos habrán recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos habrán pasado ese momento especial, ¿no? De tener un encuentro con Jesús? Y bueno, esperamos que también en esta parte de Argentina podamos tener estos eventos, que desde aquí, esta parte, ya no estamos viendo muchas campañas, eventos evangelísticos. Vamos con otra noticia. Esta noticia viene de México, realmente una noticia muy preocupante, ¿no? Porque puede pasar, está pasando allá, puede pasar acá. Es algo que tenemos que estar preparados, hermanos. Dice, exdiputado mexicano revela cómo sufrió lavado de cerebro y humillación pública por no apoyar la ideología trans. El exdiputado mexicano Rodrigo Iván Cortés revela cómo sufrió lavado de cerebro y humillación pública después de negarse a retractarse por referirse a un político transgénero como un hombre que se identifica como mujer. Cortés perdió su apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la sentencia inicial en su contra. Dice, la verdad evidente es que un hombre nunca puede ser una mujer. Voy a hacer de esto un punto público y seguir el camino internacional en este asunto, dijo, calificando su castigo de profundamente injusto. El exdiputado denuncia que fue sancionado económicamente, obligado a disculparse públicamente y a recibir formación correctiva para alinearse con la ideología trans, lo que considera una censura de sus propios ideales y conciencias. Porque el ciudadano tiene sus derechos. Estando en un país que vive en democracia, tiene sus derechos. No tiene por qué ser juzgado de esta manera por decir quizás lo que la Biblia dice. Pero lamentablemente este tiempo está así. Países que odian el cristianismo, por esto hacen de esta manera, ejecutan estas cosas, ¿verdad? Dice, el caso surgió después de que expresara su desacuerdo con un proyecto de ley propuesto por un legislador transgénero que, en su opinión, amenazaba la libertad religiosa. Cortés utilizó las redes sociales para referirse al legislador transgénero como un hombre que se identifica como mujer, lo que resultó en acusaciones de violencia política de género. Tomás Enrique, de ADF Internacional, expresa preocupación por la violación global de la libertad de expresión. Esto es lo que se debe respetar, la libertad de expresión, ¿verdad? Tiene el ánimo de ofender, por supuesto. Y las restricciones relacionadas y critica el uso del sistema legal en México para silenciar a los opositores políticos. El caso de Cortés ejemplifica un problema arraigado en la ley mexicana donde se ha vuelto ilegal cuestionar la identidad de género de una persona. ADF Internacional está trabajando en una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar justicia para este exdiputado Cortés y proteger los derechos fundamentales de las personas que enfrentan situaciones similares. Esperamos, ¿no?, que esto pueda ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, para buscar que puedan de alguna manera, ¿no?, absolverlo de cualquier otra situación que cause quizás no solamente como dice, ¿no?,
el castigo material y también castigo físico, quizás, en la cárcel. Es grave, ¿no? La situación que está pasando el mundo entero, hermanos queridos. Ahora con esto de estas ideologías, realmente está grave la situación. Vamos a hacer un alto en estas noticias para estar escuchando un intervalo publicitario de todos los programas que hacemos durante la semana. Esté atento porque tenemos mucho material para ofrecerle el Ministerio de la Radial Vida Nueva Online con estos programas que son realmente para enaltecer el nombre del Señor, para predicar la verdad, para predicar el Evangelio, para que todos puedan tener una oportunidad de llegar a Cristo, de entregar sus vidas a Cristo. Vamos a escuchar ya el intervalo publicitario del día de hoy. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Tu palabra es verdad, el programa de reflexiones cortas para el diario vivir. En este espacio, exploraremos juntos ideas y pensamientos que nos inspiren, nos motiven y nos guíen en nuestro camino. A través de palabras sinceras y profundas, encontraremos la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y descubrir el verdadero significado de nuestras experiencias. Encontranos por Spotify y comparte con tus amigos estas verdades espirituales. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Bueno, continuamos con las noticias del día de la fecha. Realmente estas noticias nos llaman la atención y hace de que nosotros pongamos manos a la obra, ¿no? Orar,
para que la situación no empeore, pedir a Dios por misericordia por cada uno de estos países, de las personas que están siendo utilizadas por el enemigo. Y bueno, y enterarnos de todo lo que está pasando, porque esto es profético. Esto es lo que van a acontecer en los últimos días y estamos viviendo estos últimos días. Seguimos con las noticias, pero antes quisiera compartir un video de lo que está pasando en Brasil. La iglesia en Brasil está creciendo de una manera asombrosa, hermano. Y esto es bueno porque realmente necesitamos que la iglesia se levante, que la iglesia empiece a difundir la palabra de Dios. Y esto es importante. Vamos a compartir este video que seguramente lo va a llenar a usted de gozo, ¿no? Y que sabiendo en cada ciudad, en cada nación pueda suceder también de la misma manera. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. El crecimiento, algo que los cristianos en Brasil se han tomado en serio en los últimos 20 años. De 17.033 templos evangélicos en 1990, Brasil ahora tiene 109.560 en el 2019, un aumento del 543%. La encuesta la realizó el Centro de Estudios de la Metrópolis de la Universidad de Sao Paulo. La investigación destacó que solo en el 2019, el último año de la encuesta, se abrieron más de 6.000 templos evangélicos en Brasil, un promedio de 17 por día. El pastor Cassiano Luz, director ejecutivo de la Alianza Evangélica de Brasil, explica que hay 3 factores determinantes. Un primero sería un proceso acelerado de urbanización en el país, en el que las poblaciones migran a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida y sí que lá encuentran iglesias evangélicas que están presentes en estas regiones más que otras religiones o más que la iglesia. A eso se le suma la presencia de las iglesias evangélicas en redes sociales que les ha permitido llegar a más personas y una nueva política que facilitó los permisos para abrir nuevos templos. Esta práctica comienza a extenderse rápidamente, especialmente en las regiones más necesitadas, en sureste, en medio oeste del país. Entonces tenemos en el último censo que 21 nuevas iglesias han estado abiertas todos los días en Brasil. El primer templo en Brasil se inauguró en 1922. Para 1970 había 864 templos. Medio siglo después, en 2019, habían aproximadamente casi 110,000. Y es que la iglesia ha ido mucho más allá de simplemente dar servicio los domingos. La iglesia, yo creo, es la institución más presente en todo el territorio nacional. Entonces, podríamos usar esa capilaridad de la iglesia mucho más do que ya hacemos para servir a la sociedad. Por ejemplo, la Alianza Evangélica Brasileña tenemos un programa de respuestas rápidas en desastres e emergencias humanas, llamado Alianza para la Vida. Entonces, tenemos este propósito de brindar ayuda en las situaciones de tragedias climáticas, ese tipo de situaciones. Desde los templos hasta la sociedad y la política, los cristianos han aumentado su presencia en Brasil y junto con esto, el compromiso de cada miembro. Lo que tenemos que pensar y orar y pedir a Dios y cuidar ahora es que nuestra actitud, nuestras acciones como individuos cristianos sea un ejemplo para toda la sociedad y no solamente un pueblo que es mayoría y que tiene más poder político y económico, sino que nosotros podemos mostrar en nuestras acciones cotidianas como individuos que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Según el pastor Cassiano Luz, se espera que para el 2030 la población evangélica ya sea mayoría en Brasil. Realmente, hermanos queridos, esta noticia nos llena de alegría, de gozo, porque estamos viendo el obrar de Dios, ¿no?, en todas las personas. Y Brasil, un país con una densidad demográfica grande, bastante grande, vemos cómo está avanzando en esto de
de levantar más iglesias para que realmente podamos entender que el mundo necesita de Dios. Necesitamos de la palabra, necesitamos de cosas espirituales, porque no solamente somos materiales, ¿verdad? Entonces, esto es una labor tremenda de las iglesias unificadas, seguramente. Y esto es bueno como para tomar un ejemplo, para que nosotros también podamos, todas las iglesias de diferentes países, unirnos, ¿no? Para contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer en contra de la iglesia. Vamos a otra noticia, y esta noticia realmente esta noticia viene de Alemania y preocupa, ¿no? Porque yo digo, ¿a dónde el ser humano se degrada de tal manera que, sin ofender a los animales, ¿no? Porque al final los animales, quizás, en especial los perros, son muy fieles, ¿no? En cuanto a la compañía, en cuanto a cosas tremendas, lo que puede hacer un animalito. Pero dice, insólito, grupo de personas transespecie se hacen virales por exigir ser reconocidos como perros. Un grupo de individuos autodenominados transespecie ha causado controversia al exigir ser reconocidos como perros. Cerca de 1000 personas se congregaron en la estación de tren de Potsdamer Platz en Berlín, comunicándose exclusivamente mediante aullidos y ladridos. Mire usted, hermano querido. No sé si lo hacen por defender a los animales, ¿no? O lo hacen de la otra manera que no es usual, ¿no? Es algo insólito. Las imágenes, como usted está viendo ahí, de esta manifestación se volvieron virales, generando comentarios humorísticos y críticos en las redes sociales. Algunos sugirieron poner a prueba su comportamiento similar al de los perros, mientras que otros se burlaron de la situación. Esta tendencia de personas que se identifican como animales sigue a la sensación viral de Toko, un hombre japonés que se convirtió en perro al adquirir un traje hiperrealista. Toko afirmó que hay otras personas interesadas en seguir su ejemplo. Mire usted, de manera similar, Toru Ueda, un ingeniero residente en Tokio, invirtió la suma de $23,000 en la confección a medida de un traje de lobo. Cuando me pongo el traje, dice, siento que ya no soy humano. Estoy libre de relaciones humanas. Todo tipo de problemas relacionados con el trabajo y otras cosas puedo olvidarlos, declaró Ueda, de 32 años, a la UK Times. ¿Qué está pasando, hermanos, con el ser humano? Que se sienten que son perros, aullan, se mueven como los perros, ya no quieren trabajar, se olvidan de los problemas, dice, relacionados con el trabajo y otras cosas. Qué degradación, ¿no? Lo que la Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 1. En Internet se pueden encontrar más ejemplos de personas que se autodenominan híbridos de animales y humanos, como Tom Peters, que se identifica como un dálmata, Toru Ueda, que invirtió en un traje de lobo. Estas personas expresan sentirse liberadas de las relaciones humanas cuando adoptan sus identidades animales. La conducta de adoptar identidades animales se ha relacionado con una actividad BDSM, estas siglas, conocida como juego del cachorro. En esta práctica los participantes se visten y actúan como perros, pero se ha señalado que no es una conducta racional ni natural. Algunos críticos ven en esta tendencia una falta de identidad, una desconexión con la realidad, atribuyendo esto al rechazo de Dios y a la pérdida de las referencias tradicionales de género y comportamiento. Se argumenta que el diseño de Dios todo fue creado de una manera perfecta y con roles definidos. Dios creó a los animales, dice, según su género y según su especie.
y luego creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Ah, ¿qué será esta generación, no? Lamentablemente se están degradando de tal manera que van a llegar a tocar fondo. Y realmente lo que dijo el Señor, ¿no? Que cada uno va a tener que rendir cuentas a Dios en el momento que parta de este escenario, de esta tierra. Qué tremendo. Realmente esta noticia es insólita. Vamos a otra noticia. Y esta noticia es lamentable, ¿no? Porque yo no creo en esto de la eutanasia, ¿no? De que la persona ya no hay más que hacer y hablan con los familiares para pedir permiso para que se les desconecte todo lo que tiene que ser desconectado y la persona muere. Yo creo que esto no está correcto, ¿verdad? Porque Dios va a decidir hasta cuándo va a vivir esa persona. La noticia dice, lamentablemente murió la joven cristiana que tenía esperanza de sanar, a pesar de que el sistema de salud del Reino Unido le quitó el soporte vital. Una joven cristiana de 19 años, hermano, cuyo nombre no puede ser revelado debido a las regulaciones legales, falleció después de una lucha legal con el sistema de salud del Reino Unido. La adolescente sufría de un raro trastorno genético llamado síndrome de agotamiento mitocondrial y estaba luchando por continuar su tratamiento que le estaba salvando la vida. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido argumentaba que la joven estaba en una situación de muerte activa y necesitaba cuidados paliativos. Ella deseaba viajar a Canadá para participar en ensayos médicos de un tratamiento experimental. La familia de la joven recibió un gran apoyo público con más de 27,000 personas firmando una petición para que el secretario de salud del Reino Unido, interviniera en el caso. La organización Christian Concert también respaldaba a la familia. Días antes de su fallecimiento, la joven expresó su descontento con la orden judicial y la postura médica sobre su situación. Que no tienen derecho nadie tiene derecho de decidir por una persona, ¿verdad? Que lamentablemente estas leyes, ¿no?, que rigen en algunos países. Su familia, profundamente afectada por la pérdida, ha expresado su frustración por la orden de silencio que se les impide revelar su nombre y han prometido luchar por su derecho como padres a contar toda la verdad. Y tiene que salir esto a luz, ¿verdad? Me he encontrado atrapada en un sistema médico, decía, ¿no?, la que falleció, la hermana, ilegal, regido por un paternalismo tóxico que me ha condenado a querer vivir, afirmó. Ahora su familia, con gran desconsuelo, ha expresado su molestia por cómo se ha dado a conocer el caso y la orden de silencio que hasta les impide revelar, como decía, ¿no?, el nombre de la chica. E incluso prometieron luchar por el derecho que tienen como padres de contar toda la verdad. Incluso ahora, en la hora de nuestro dolor, la orden judicial nos impide decir su nombre en voz alta, dijeron. ¿Cómo puede haber estas situaciones, ¿no?, en estos países? La verdad, es indignante esto. La directora ejecutiva del Christian Legal Center, Andrea Williams, ofreció su total apoyo a la familia y se comprometió a buscar justicia tanto para la familia como para honrar la memoria de la joven. ST, esas siglas, ¿no?, como se la conocía, fue elogiada por su valentía, esta jovencita, al defender el valor de la vida y la importancia de la justicia, y su historia se convierte en un recordatorio de la lucha por la dignidad y el valor de cada vida. Qué tremendo, hermano. Qué noticia tan lamentable que a veces las leyes puedan decidir
cuándo vivimos o cuándo morimos. Qué tremendo. Vamos con otra noticia. Esta noticia usted lo debe conocer ya a este hermano predicador, Nick Vujicic. Dice, da contundente mensaje sobre la crisis de identidad sexual. La imagen de Dios, varón y mujer, punto. Esto es lo que dijo él. Nick Vujicic ha compartido un mensaje contundente sobre la crisis de identidad sexual en la sociedad occidental. O sea, hablando de todo lo que es de Estados Unidos, ¿no? Esa parte, ¿no? Sostiene que la raíz del problema radica en la incomprensión de Dios y cómo Él diseñó a los seres humanos a su imagen, como hombres y mujeres. Vujicic enfatiza que si tienes pene, eres hombre, y eso es innegable, aunque te lo cortes, aunque te hagas una transmutación o una operación. El mensaje de Vujicic se basa en pasajes bíblicos como Génesis 1:27 para abordar el tema de los tratamientos relacionados con personas transgénero. Mientras que algunos promueven la aceptación de estos tratamientos, especialmente en menores, él defiende la importancia de entender cómo Dios nos hizo tal como somos. El doctor Rachel Levine, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de John Biden, ha respaldado la atención de afirmación de género para menores, afirmando que es segura y médicamente necesaria. Sin embargo, Vujicic señala que existen discrepancias y preocupaciones en la comunidad médica sobre la seguridad de estos tratamientos. En lugar de adoptar una mentalidad de aceptación incondicional, Nick Vujicic insta a los seguidores del cristianismo a mostrar valentía al defender los principios bíblicos sobre la sexualidad. Argumenta que si realmente amamos a alguien y creemos que un estilo de vida va en contra de la enseñanza bíblica, debemos amarlo lo suficiente como para enseñarlo con amor y ayudar a alejarse del pecado. En resumen, su mensaje aboga por regresar a la comprensión de la imagen de Dios como varón y mujer. Qué tremenda declaración, ¿no? De Nick Vujicic. Entonces, de acuerdo con un estudio realizado en un centro médico universitario de Hamburgo, se describió que las personas transgénero y de género diverso que han pasado por una cirugía de reasignación de género experimentan una mayor sensación de soledad. Vujicic sostuvo que los seguidores del cristianismo deberían mostrar más valentía, vuelve a decirlo, al defender los principios bíblicos sobre la sexualidad. Esto es a lo que nos enfrentamos aquí en la generación Z. Hoy me voy a sentir bien y si no te agrado, está bien. Tengo amigos a quienes les gusto tal como soy. Ellos me aman. ¿Ellos te aman? Sí, realmente te amarán. Y el estilo de vida del LGBT son un pecado. Te diría con amor que no puedes sentirte cómodo con ese pecado. Debes alejarte del pecado, finalizó. Y no nos olvidemos, ¿no?, que este hermano cristiano, Nick Vujicic, no tiene las extremidades ni superiores ni inferiores, ¿no? Nació así, con este síndrome, y realmente ha sido un instrumento importante en la mano de Dios para evangelizar, para hablar de la palabra, y en este caso ahora que está realmente en contra de todo esto que está pasando en Estados Unidos. Qué tremendo. La verdad, oramos por nuestro hermano Nick y que Dios lo siga guardando. Total, él no tiene nada que perder. Él seguirá predicando, hablando en todas las plataformas, las redes sociales de su parecer y él no tiene miedo a nada de esto. Él realmente es una persona muy valiente y nos dice que seamos valientes nosotros. Bueno, no se olvide transmitiendo en vivo y en directo. ¿Sabía usted? Estamos en vivo y en directo transmitiendo las noticias. Parte de las noticias porque entramos en la segunda parte solamente. Vamos con otra noticia.
Esta noticia también es una noticia realmente que nos llena de gozo, de alegría. Sabemos que Dios sigue trabajando en jóvenes, en niños, en adolescentes, ¿no? Y dice Universidad de Texas, otra universidad, mire usted, albergó a más de 1000 estudiantes adorando a Dios. Reportan cientos de jóvenes bautizados. La Universidad de Texas en Corpus Christi fue el escenario de un poderoso evento de avivamiento, en el que más de 120 personas fueron bautizadas. La iglesia New Life de Corpus Christi, junto con otros grupos de jóvenes adultos, organizó este evento anual llamado One Night, una noche, que normalmente atraía a unos 600 asistentes y resultaba en alrededor de 50 bautismos. Sin embargo, este año más de 1000 estudiantes se reunieron para adorar a Dios y se llevaron a cabo 124 bautismos. Qué hermoso, hermanos queridos, que en las universidades, ya son varias universidades. Empezó la Universidad de Asbury, ¿verdad? En Asbury, donde fue realmente este mover tremendo de Dios. Y esto está continuando, hermanos queridos. El pastor de los jóvenes de la iglesia New Life, Tarith Waltmore, señaló que este evento marcó un cambio significativo, ya que involucró a los estudiantes que nunca habían asistido antes y que estaban adorando a Dios en un entorno universitario frente a sus compañeros. Mire usted, este avivamiento generó un mayor interés en los grupos de jóvenes adultos de la iglesia, con un aumento en la asistencia a eventos y a reuniones. El avivamiento realmente es algo que no va a poder parar nadie, ¿no? La organización responsable de estos grupos, la NLIA, ha experimentado un aumento constante en la asistencia y ha llevado a cabo eventos mensuales de adoración en el campus. Desde que la Universidad de Asbury desencadenó un movimiento de búsqueda de la presencia de Dios a través de la adoración, otras universidades han seguido su ejemplo y han estado organizando servicios para atraer a los jóvenes al amor de Cristo. Qué bueno, sería hermoso, ¿no?, que acá en Argentina las universidades, tanto públicas como privadas, puedan hacer este tipo de eventos, ¿no? Qué hermoso sería, hermanos, la verdad. Y no solamente acá en Argentina, sino también en Bolivia, en otros países, ¿no? Pero bueno, tienen que realmente ser muy valientes para hacer este tipo de eventos. Dice, desde el comienzo del culto estaba claro que algo significativo estaba sucediendo porque era muy poderoso, dijo White, testificando que dicha reunión incluía personas que nunca habían visto, pero que estaban levantando el nombre de Jesús. O sea, nuevas personas, ¿verdad? Para los jóvenes, una cosa es hacer eso en un contexto cómodo y familiar. Y claro, más que todo por la vergüenza que tienen muchas veces los jóvenes, ¿no? Y como el domingo por la mañana, dice. Otra cosa es hacerlo en la universidad, al aire libre, frente a sus compañeros. Qué tremendo, qué valentía tremenda de los jóvenes. De aceptar a Cristo en su corazón, de bautizarse. Qué tremendo, hermanos. La difusión amplia que recibió el evento corrió por parte de las mismas expectativas que tenían los estudiantes, quienes tuvieron compañeros de muchos otros lugares que animaron a los demás a asistir. Qué tremenda noticia. La verdad, increíble lo que está pasando, lo que Dios está permitiendo, ¿no? Que este avivamiento pueda seguir en las universidades, donde realmente este país está siendo muy, muy atacado por el enemigo. Tenemos que orar por Estados Unidos, hermanos queridos. Y no por el hecho de la política, sino porque ahí tenemos muchos hermanos en Cristo. Tenemos muchas iglesias que están predicando el Evangelio, ¿sí? Vamos con las últimas dos noticias de este panorama cristiano de noticias. Esta noticia viene también de Estados Unidos y la persona que lo vea usted ahí en la imagen es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Dice que no se puede ser líder sin tener fe en Dios. Mire usted otra forma de
proclamar, ¿no?, el Evangelio, la fe. Ron DeSantis enfatizó la importancia de la fe en Dios en el liderazgo y prometió restaurar la libertad religiosa en Estados Unidos en un discurso durante la cumbre Pray Vote Stand del Family Research Council. DeSantis, quien busca la nominación republicana para las elecciones presidenciales del 2024. Compartió sus creencias religiosas y su compromiso con la protección de la libertad religiosa. Es hora también, ¿no?, de que personas cristianas puedan involucrarse en esto de la política. Algunos como que no les gusta o como que no están de acuerdo, pero no es porque están de acuerdo. Nosotros tenemos que estar en todos los lugares donde Dios quiere que estemos. No podemos estar al margen de estas cosas, ¿verdad? Porque por eso está pasando, de que ahora el enemigo está tomando terreno sobre la iglesia y sobre las familias de Cristo. Destacó, dice, la fe en Dios, que la fe en Dios es fundamental para enfrentar la adversidad y la oposición en el liderazgo. Expresó su preocupación por la decadencia espiritual en los Estados Unidos, citando el cierre de las iglesias durante la pandemia como un ejemplo de ello. DeSantis advirtió sobre las amenazas a la libertad religiosa en el país, en Estados Unidos, ¿no?, calificándolas como las más grandes en la historia de Estados Unidos. Abogó por permitir a las personas vivir su fe en todos los aspectos de sus vidas y criticó los intentos de eliminar los símbolos religiosos de la herencia nacional. Comprometió su presidencia a restaurar la libertad religiosa y prometió nombrar jueces constitucionales en los tribunales federales. También anunció planes para eliminar regulaciones gubernamentales que obligan a los grupos a elegir entre financiación gubernamental y su fe, incluir a la comunidad religiosa en su administración y garantizar la igualdad de financiamiento para las escuelas religiosas. DeSantis, el gobernador de Florida, propuso la creación de divisiones de conciencia y libertad religiosa en diferentes departamentos gubernamentales y expresó su preocupación por los procesos invasivos a los que se someten los ciudadanos religiosos, incluso después de ganar casos en los tribunales. Finalmente, criticó la falta de atención de la administración de Biden hacia los ataques a centros religiosos y activistas pro vida y afirmó su compromiso de proteger y preservar los valores judío-cristianos en los que se fundó Estados Unidos. Qué realmente hermosa los pensamientos, ¿no? Esperamos que lo pueda cumplir todas estas promesas, ¿no? Porque al final son hombres, ¿no?, que pueden fallar. Oremos para que estas personas que realmente abrazan la fe puedan ser parte de un gobierno, de una nación, ¿verdad? Vamos con la última noticia. Y esta última noticia es dirigida a los niños. No sé cuántos niños, cuántos padres los llevaron a ver esta película, pero realmente esta película tiene cosas que van en contra de la familia, ¿no?, de los niños más que todo. El título dice: secuela de Paw Patrol introduce a un personaje no binario en su nueva serie infantil, impulsando la ideología LGBT. La serie animada Paw Patrol ha incluido un nuevo personaje no binario en su programa derivado Rubble and Crew, convirtiéndose en uno de los programas infantiles que promueve historias LGBT. El autor de Rubble and Crew anunció en Instagram que en un episodio reciente presentaba a un personaje no binario llamado River, utilizando pronombres de ellos y ellos. River se destaca por usar calcetines con colores de la bandera transgénero. El episodio se emitió el 22 de agosto pasado y mostró a los personajes principales trabajando en la construcción de un observatorio para ayudar a River a ver una estrella fugaz. Aunque el programa Rubble and Crew está clasificado como TVI y es apto para niños pequeños,
no es el primer programa infantil en presentar personajes no binarios. El programa de Cartoon Network, We Baby Bears, presentó personajes con pronombres ellos y ellos durante el mes del orgullo LGBT. Amer, quien utiliza los pronombres de ellos y se define como el extraño señor Roger, describió la experiencia como algo que siempre había querido hacer. Quería escribir un personaje no binario que fuera genial, alguien a quien los cachorros y los niños de casa pudieran admirar. Encontraron un increíble no binario para darle voz a River y estoy muy feliz de cómo finalizó. Qué tremendo, ¿no? Esta inclusión de personajes no binarios en programas infantiles es resultado de los esfuerzos de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación para promover una mayor representación LGBTQ+ en la programación infantil. Anteriormente, programas como Rugrats, The Proud Family, también habían abordado temas relacionados con la comunidad LGBT. Aunque esta inclusión es un avance reciente, grupos defensores han estado luchando por aumentar la representación LGBT en la televisión general, con el objetivo de que el 20% de los personajes televisivos sean LGBT antes del 2025, denunció GLAAD. Hermanos queridos, realmente cuando escuchamos estas noticias, pedimos a Dios, ¿no? Que pronto sea su venida, ¿verdad? Porque necesitamos estar fuertes para defender a nuestra familia, para defender a nuestros hijos. Tenemos que ser fuertes. La persecución viene y tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Conociendo al Señor, estudiando su palabra, ¿no? Preparándonos, anunciando su palabra, defendiendo la verdad, nuestras convicciones cristianas. Y por eso nosotros tratamos de decir la verdad en este programa de Panorama Cristiano de Noticias. Le pido sus oraciones para que nosotros podamos continuar informando a nuestra familia, a la familia de Cristo, a la familia del Señor, informando de lo que está pasando en el mundo entero, cada día, cada minuto, cada hora, lo que están sufriendo los hermanos en cuanto a la persecución. Sus fieles oraciones para que este programa pueda alcanzar a muchas personas y puedan llevarles a una reflexión, a una profunda reflexión, que no podemos estar callados. Así como dijo este hermano Nick Vujicic, tenemos que ser valientes y proclamar las verdades que están escritas en el libro, en este libro tan especial que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Que Dios le bendiga y los espero en el próximo Panorama Cristiano de Noticias, la próxima semana, trayéndoles más informaciones del mundo cristiano y de lo que está pasando también en el mundo. Todo esto visto desde una óptica cristiana y una óptica bíblica. Que Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos en este Panorama Cristiano de Noticias. Ha sido un honor compartir contigo las noticias y reflexiones desde una perspectiva cristiana. Esperamos que hayas encontrado valor en nuestra cobertura y análisis. Antes de despedirnos, queremos recordarte la importancia de mantenerte informado con integridad y ética, y de buscar siempre la verdad en medio de las noticias que nos rodean. En un mundo donde la información fluye constantemente, es vital contar con fuentes de confianza que nos guíen a través del ruido mediático. No te olvides suscribirte al canal y recibir la notificación de las próximas noticias. Hasta la próxima.